Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primeros, terceros y quintos semestres, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la segunda sesión de Geometría Analítica. Para ello, nos acompaña el maestro Hugo Iván Sánchez Cruz del CECIT número 18 La Camelia, quien nos presenta el tema La Parábola, caso 1. ¡Comenzamos! Gracias, licenciado Roberto. Jóvenes, es un gusto saludarlos y compartirles otro tema de geometría analítica. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar con el conjunto de puntos en el plano que se llama parábola. Me imagino que todos en algún momento de nuestra vida hemos lanzado algún objeto, por ejemplo una piedra, una bola de papel al cesto de basura o un balón cuando estamos jugando. La trayectoria que siguen estos objetos es una curva. Veamos aquí en el pizarrón, cuando nosotros lanzamos alguno de los objetos que mencionaba, lo que sucede es que dibujan una trayectoria de esa manera. En física a eso se le llama movimiento parabólico y ahí podemos hacer cálculos para identificar velocidad, fuerza, distancias, la altura, el tiempo de recorrido, etc. Para geometría analítica esto es una parábola. Así como existe este tipo de trayectoria que abre hacia abajo, por decirlo de alguna forma, también tenemos las parábolas que abren hacia arriba. Y es el caso que vamos a analizar el día de hoy en la sesión que le he puesto por nombre la parábola caso 1. También vamos a identificarla como la parábola en el caso vertical. Recordemos que estamos trabajando bajo el enfoque del segundo problema fundamental de la geometría analítica, que me dice: dada una gráfica o un conjunto de puntos y sus características, que nosotros podamos generar su ecuación. Entonces, la estructura de nuestra sesión será la siguiente. Comenzaremos con la definición, haremos un análisis gráfico, enseguida vamos a identificar los elementos, así también vamos a llegar a la ecuación de la parábola y concluiremos con unos ejemplos. Leamos aquí la definición. Dice: la parábola es el conjunto de todos los puntos en el plano, tal que cada uno de ellos se ubica a la misma distancia de un punto fijo y una recta fija. Vamos a ver nuestro plano cartesiano, en donde ya aparece el trazo de la parábola. Es importante mencionar que la parábola es una curva. Dice la definición que necesitamos como referencia un punto fijo y una recta fija. Al punto fijo le asignamos el nombre de foco, y a la recta fija se le da el nombre de directriz. A partir de esos dos elementos, nosotros podemos definir otro más, que se llama eje. El eje es una recta perpendicular a la mediatriz. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados y además debe de pasar por el foco. De esta manera, se está cortando a la parábola, podemos decir, por la mitad. Con el eje y la curva que tenemos, se puede definir un punto. Ese punto recibe el nombre de vértice. Regresemos a lo que dice la definición. Me dice que si yo considero un punto cualquiera de esa curva, como el que estoy señalando en ese momento, ese punto debe de estar a la misma distancia del foco, es decir, la distancia que acabo de señalar, y de la directriz. Es la característica que deben de cumplir todos los puntos que están sobre esa curva. Antes de seguir explicando, me gustaría hacer un comentario. Las parábolas se pueden trazar utilizando solamente regla y compás. Si alguno de ustedes quiere investigar, puede ver ahí la serie de pasos y se puede aplicar como parte de un trazo en donde vamos de la parte geométrica y ahorita la vamos a generar en una parte algebraica. Hablando de distancias, tenemos aquí un parámetro que nos va a servir para nuestra ecuación. Ese parámetro es la letra P. Como hablo de una distancia, estoy colocando estas dos barras. Como ustedes saben, eso es el valor absoluto. El valor absoluto siempre me va a generar un resultado positivo. ¿Por qué debo de colocarle valor absoluto? Porque el parámetro P lo vamos a estar considerando como positivo cuando el vértice esté por debajo del foco. ¿Sí? Y lo vamos a estar considerando como negativo cuando el foco esté por abajo del vértice.
Es decir, los casos que tenemos aquí, pasamos al pizarrón. Ejemplo, en este caso el foco quedaría, por decirlo así, en esta parte. Entonces quiere decir que el parámetro P debe de ser negativo. Y cuando el foco se encuentre por la parte de arriba del vértice, entonces el parámetro P tomará un signo positivo. Ok, regresamos a la presentación. Si nosotros establecemos el sistema de coordenadas, vamos a asignarle al vértice las coordenadas h, k, y observen que el foco se encuentra alineado de forma vertical, pero en la parte superior. Por lo tanto, lo vamos a representar como h, k, aumentándole el parámetro p, que ya explicamos que representa. Otro elemento que podemos identificar en la parábola es el que acabo de marcar en color verde. Ese segmento une dos puntos de la parábola, debe de ser paralelo a la directriz y además tiene que pasar por el foco. Le vamos a asignar el nombre del lado recto y su valor es igual a 4 veces el valor absoluto de P. Aquí quiero que hagamos el siguiente análisis. Fíjense, si nosotros consideramos el punto que está tocando el lado recto sobre la parábola, podemos identificar esta distancia que va hacia la directriz. Si esta parte es P y del vértice a la directriz hay la misma distancia que también sería P, entonces toda esta longitud debe de ser 2 veces el valor absoluto de P. Como el punto se ubica a la misma distancia del foco, aquí también debe de tener una distancia de 2 veces el valor absoluto de P. Ahora, el lado recto pues sería lo doble, 4 veces valor absoluto de P. De esa manera nosotros estamos analizando la parte geométrica y estamos generando ya algunas cantidades. Estos elementos que hemos mencionado definen perfectamente a nuestra parábola y lo que resta ahora es escribir la ecuación. La ecuación la tenemos aquí. Podemos observar que hay un binomio elevado al cuadrado, hay un binomio que se va a multiplicar por una cantidad. Aquí, permítanme explicarles, tenemos la variable x, tenemos el valor de h, que es la primera coordenada del vértice, tenemos el parámetro p, que está relacionado con el foco y el vértice, la variable y la coordenada k, que es el segundo número del vértice. Espero que hasta aquí se vaya entendiendo el análisis que hemos hecho de este conjunto de puntos. Cualquier duda que ustedes tengan, les pediría que se pongan en contacto con el profesor encargado de la asignatura. Vamos ahora a pasar a los ejemplos. Dice el ejemplo, hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto 3,2 y el foco es el punto 3,4. Aquí yo les hago la siguiente sugerencia. Vamos al plano cartesiano para que ahí podamos hacer la identificación y la ubicación de los puntos y a partir de ellos identificar si el parámetro P será positivo o será negativo. Tenemos entonces aquí la ubicación del vértice, que tiene como coordenadas 3,2, el foco, que tiene como coordenadas 3,4, y podemos entonces identificar qué signo debe de tener el parámetro P. El foco está arriba del vértice, por lo tanto debe de ser positivo. Y es más, podemos de una vez ver la distancia, que sería de 2. Tomando las coordenadas del vértice, tenemos aquí que h es igual a 3, el valor de k es igual a 2, y lo que habíamos mencionado, el parámetro P, 2 positivo. Lo que yo les he estado dando como recomendación, escribir la ecuación o la fórmula para poder desarrollarla. Eso es algo que nos va a ayudar mucho porque así podemos sustituir nuestros datos. Fíjense aquí, x no se va a sustituir porque es nuestra variable. Reemplazamos h por su valor que es 3, reemplazamos el parámetro p por su valor que es 2 y la coordenada k, que en este caso vale 2. Y vamos a efectuar las operaciones algebraicas. Aquí podemos decir que hemos concluido de alguna forma la parte geométrica y ya nos estamos enfocando a hacer el desarrollo algebraico únicamente. ¿Qué es lo que nos dice el álgebra?
Para elevar un binomio al cuadrado, pues elevas el primer término al cuadrado, de donde sale x cuadrada. En este caso es menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Quién es el producto del primero por el segundo? Pues sería menos 3x y lo doble son menos 6x. Y elevamos al cuadrado el segundo término, de donde obtenemos más 9. Igual, aquí lo voy a hacer por partes. He multiplicado primero 4 por 2, 8, y me falta multiplicar por el binomio y menos 2. Haciendo operaciones, multiplicamos 8 por y, nos queda y, 8 por menos 2, menos 16. Y vamos a llegar a nuestra ecuación general igualando a 0. Para ello utilizamos los inversos aditivos. Como comúnmente decimos, si algo está sumando, pasa restando, y si está restando, pasa sumando. Así generamos toda esa expresión, en donde los únicos términos semejantes es 9 positivo y 16, y al agruparlos nos da como resultado 25. Por lo tanto, la ecuación de esta parábola es x cuadrada menos 6x menos 8y más 25 igual a 0. Espero que se haya entendido el desarrollo que hicimos. Comenzamos con un análisis gráfico a partir de 2 puntos, el vértice y el foco, y de ahí llevamos nuestra información a la parte de la ecuación. Antes de ver el segundo ejemplo, me gustaría que podamos observar lo siguiente. Vamos al pizarrón. Escribo aquí la ecuación x cuadrada menos 6x menos 8y más 25 igual a 0. Quiero hacer una comparación con lo que veíamos la sesión anterior. En la sesión anterior no había ningún término cuadrático. Es decir, puedo omitir este término cuadrático, algebraicamente hablando, y quedaría menos 6x menos 8y más 25 igual a 0. Y aquí me imagino que ya recordaron de qué se trata. Esto es una recta. Y aquí ya no estamos hablando de una recta, sino estamos hablando de una curva que se llama parábola. Es decir, conforme vamos incrementando términos cuadráticos a la ecuación, se va haciendo la deformación en el trazo de la recta. Ahorita es una parábola. En una sesión posterior vamos a ver cuando sea una circunferencia, una elipse, etc. Regresamos a nuestra presentación. Tenemos aquí el segundo ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el punto 2,5 y el foco es el punto 2,2. De nuevo, vamos a nuestro plano cartesiano. Ubicamos el primer punto, que en este caso es el vértice. Ubicamos el segundo punto, que es el foco. Y de acuerdo al orden en que están colocados sobre el plano, podemos concluir que el parámetro P debe de ser negativo. Identificamos el valor de H, identificamos el valor de K, y lo que habíamos dicho, P es negativo, y en este caso pues solamente contamos la distancia, ¿verdad? 1, 2 y 3. Presentamos nuestra ecuación para poder hacer la sustitución correspondiente, y así obtenemos el binomio x menos 2 que se eleva al cuadrado es igual a multiplicar 4 por menos 3 por el binomio y menos 5. Desarrollando el binomio obtenemos x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, lo doble de 2 que es 4, el cuadrado de menos 2 que es 4, eso es igual, multiplicamos 4 por menos 3 menos 12 y nos falta multiplicar por ese binomio. Multiplicando por el binomio sería menos 12y, menos, aquí estoy multiplicando menos 12 por menos 5, menos por menos es más y 12 por 5, 60. Utilizamos el inverso o los inversos aditivos para igualar a 0 y generar nuestra ecuación general, y así obtenemos nuestro resultado. Con eso estamos concluyendo el ejercicio. Tenemos un término cuadrático que es x, tenemos términos lineales que es menos 4x más 12y y un término independiente menos 56 igual a 0. Espero que haya quedado claro esto, jóvenes. Cualquier duda que tengan, saben que pueden consultar a sus profesores para que ellos atiendan esas dudas y puedan hacer las aclaraciones necesarias. No me resta más que darles las gracias
y desearles éxito en todas sus actividades. Que tengan un excelente día. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Hugo? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.